Buenos días. Un saludo a todos los profesionales de la medicina de Vizcaya. El pasado día 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, me dirigí únicamente a nuestros colegas jubilados y jubiladas. Pero en esta ocasión me dirijo a todo el colectivo porque quiero anunciaros que tenemos proyectada una serie de charlas que creo que son interesantes a través del canal de YouTube que tiene contratado el colegio y que se comunicará por un newsletter y un sencillo enlace. La primera charla está a cargo del doctor Kepa Lizarraga. Kepa Lizarraga es médico especialista en medicina de la educación física y el deporte. Es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al deporte en todas sus facetas. Es un gran comunicador, es un hombre que os aseguro que su compañía crea adicción. En este caso os va a conducir a un mundo distinto. La ascensión al Monte K2 a través de un glaciar en invierno, una cosa insólita. Y sin más dilación paso a que él mismo se exprese. Un saludo a todos. Soy Kepa Lizarraga, de la quinta promoción de Leioa, y durante 30 y tantos años me dedicaba a la medicina del deporte. Una de las áreas a las que más tiempo he dedicado ha sido precisamente a la montaña. Y lo que os traigo es el fruto de esa práctica y casi la guinda de una vida profesional, porque fue jubilarme un 22 de diciembre y un 2 de enero me marché, la jubilación hay que tomarla poco a poco, me marché a Pakistán, a la segunda montaña más alta del mundo y a la única que no ha sido escalada en invierno. Eso es lo que os voy a contar, mi labor en esta expedición. Ese es el campo base del K2, en el glaciar de Baltoro. Durante el otoño ya había estado colaborando con Alex Chicón, que es el escalador principal, haciendo valoraciones, tanto en laboratorio como sobre el terreno, haciendo distintas pruebas. Colaboré en algunas bilbainadas, como por ejemplo la de hacer un iglú junto a Euskalduna, trayendo nieve desde el Pirineo. Pero llegó el momento de preparar las cosas. Ahí está parte del vestuario, o el botiquín, en el que, como veis, hubo colaboración del IMQ, hasta que llegó un momento de madrugada que había que salir de casa ya y empezar lo que había sido un proyecto. Marchamos en furgonetas hasta Barajas, a Madrid. Y comenzó la primera batalla contra la gravedad, contra el peso de los bártulos, que siempre se pasa. Tuvimos que andar casi como chiquillos, escondiendo cosas a cuestas para quitar kilos de peso, pero al final entramos al avión. 2.400 kilómetros, 4 horas de viaje y la primera parada en Estambul, donde tuvimos la suerte de coincidir con uno de los responsables de seguridad de la embajada de Pakistán. Nos vino bien posteriormente. Ahí se nos juntaron también otros 2 escaladores polacos que formaban parte de la expedición. Y el siguiente viaje nos llevó a un sitio donde hay multitud de alfabetos, multitud de grafías distintas. Llegamos a Islamabad. Y estamos esperando a juntarnos todo el grupo para acabar de cargar los bártulos del viaje. La luna menguante con la estrella, símbolo de la bandera de Pakistán. El primer viaje nos llevaron desde el aeropuerto hasta este pequeño hotelito donde, como veis, las cargas ocupan casi todo. Y esta es la idea de Pakistán, ¿no? Un país con 800.000 kilómetros cuadrados, con más de 200 millones de habitantes y con 3 de las cordilleras más importantes del mundo sobre él. Y con un acceso, vamos a decirlo así, que es la zona de Cachemira, que desde que se independizó siguen estando en guerra. Todo por el agua. El agua del Indo es la que motiva ese conflicto con India. Conflicto que justo al mes siguiente de marchar yo, en febrero,
acarreó, como luego veremos, un enfrentamiento bélico serio, con derribos y demás, y que cerró el espacio aéreo. Nos hubiese supuesto un problema muy importante para poder hacer una evacuación, por ejemplo, como nos tocó. Este es Islamabad. Ya veis que hay mucho contraste, fijaos en esta zona comercial, la gente tremendamente amable. Una idea muy distinta de la que nos ha ido vendiendo la prensa y demás. Y contrastes. Fijaos estas chicas que nos pedían que les sacásemos la fotografía de grupo y al lado, pero apenas a 8 o 10 metros, está esta mujer ya de algo más edad, con, eso sí, elegante, con sus velos. Bueno, y había que ir preparando la estrategia del ascenso. Había que probar el material. Con nosotros venían 5 sherpas, no como porteadores, sino como miembros de la expedición del pleno derecho, no como trabajadores, por tanto, aunque estaban contratados, y que iban a intentar hacer cima también. Entonces estaban probando ahí los buzos que se les había llevado, si las costuras eran correctas, si los bolsillos... Hay detalles muy importantes. Un bolsillo exterior hará que el talqui que lleves en él se congele. Y hubo que volver a rehacer también el botiquín. Ahí nos veis preparando para que se ajuste al peso que puede llevar una persona en porteo en invierno. Entonces había que ir preparando botiquines para la marcha. Aquí vemos cómo aprovechamos el plástico de envolver en los aeropuertos para hacer de 2 maletines del IMQ con botiquín hacer un solo bulto. Es imaginación al poder constantemente. Unas férulas, adheridas hay. Y pudimos ver algo más de la capital. Nos invitaron a cenar en el restaurante preferido de alguno de los alpinistas más famosos de Bilbao, Juanjo San Sebastián, el Kabul. Una comida exquisita y un ambiente nocturno que no hubiésemos esperado en un país que es una república islámica. No sé por qué tenemos arrastramos esos lastres de la información recibida. La gente enseguida, al ver gente equipada de parecida forma... Eran 2 pakistaníes que estaban afincados en Estados Unidos. Es la 14ª vez que estaba Alex en Pakistán. Y llevábamos un protocolo de investigación. Este es Josep Sanchís, médico ginecólogo, que era el responsable médico máximo de la expedición. Estábamos preparando los protocolos de investigación, íbamos a medir saturaciones de oxígeno, tensiones arteriales, frecuencias cardíacas, desde la partida hasta llegar a donde llegásemos, a donde luego fuera posible. Ahí ves vuelta a distribuir cargas. Hubo tiempo en algún momento de asueto cuando no podía salir a hacer las últimas compras. Este es uno de los sherpas, que era un salao, un tío muy majo. Con nosotros vino también un grupo de 7 personas que venían a hacer el trekking, es decir, no venían con aspiraciones de ir a cima y de permanecer todos esos meses, sino de acompañarnos en la subida y la bajada del glaciar. Esta es una Eva, una de las personas que acudió con ese fin. Y aquí vemos cómo hace el truco de magia y desaparece el nudo. Es decir, que dentro de toda la tensión hay momentos donde uno baja el pistón, donde se puede relajar y volver a las cosas un poco más cotidianas. Hasta que llegó el momento de salir. Teníamos que salir de Islamabad, salimos a la noche en dos microbuses. Uno iba casi toda la gente del grupo y en el otro la inmensa mayoría de la carga, más 2 que no tenían cabida en el autobús pequeño. Íbamos a recorrer la Karakoram Highway, la autopista que regaló China a Pakistán y que une los terrenos chinos del suroeste, con Pakistán. Llamar la autopista es una utopía. Y en cuanto a la forma de conducir, allí se conduce por la izquierda, pero ya veis que se puede adelantar por cualquier lado. Mientras haya sitio. La cuestión es quién se aparta. Ellos tiran para adelante hasta que uno de los 2 se aparta. Normalmente se aparta alguien, normalmente. Ahí veis, adelantándole por la izquierda hasta que de repente nos empiezan a ver luces tanto por la derecha como por la izquierda de frente. Y dices, ¿y ahora por dónde? Bueno, pues se resolvía el problema. Una paradita para coger gasolina. Y poco a poco íbamos viendo cómo desaparecía el asfalto de la carretera. En esta zona estábamos pasando por las regiones tribales. Tiene una serie de autonomías el país
Y esta es la zona donde podíamos encontrarnos con talibanes, con lo cual periódicamente se subía a cada uno de los vehículos, se subía algún miembro del ejército armado con su AK y nos acompañaba en un tramo hasta la siguiente paradita corta para hacer el cambio, el relevo. Bueno, 11 horas después de haber empezado en Islamabad, llegamos a recorrer apenas 400 kilómetros y llegó el momento de desayunar. Sacín es una pequeña aldea entre montañas, ya veis, tiene todas las comodidades del mundo. Esta es la zona de descanso, la tienda. Pero es admirable la forma en que con muy poquito son capaces de darte un servicio impresionante. Es decir, aquí, fijaos el desayuno que nos prepararon con varios tipos de condimentaciones de arroz, con tortas, con... La siguiente etapa, si la primera nos había parecido dura, la siguiente no llegábamos pues, a 40 kilómetros por hora de promedio. Hay que pensar que toda esta zona sísmicamente es tremendamente inestable, con lo cual lo que ocurre es que hay cantidad de movimientos y de derrumbamientos sobre la autopista. Los adelantamientos son terroríficos. Ahí veis adelantando sin visibilidad en la curva a 2 o 3 camiones de combustible. Y bueno, para ellos era normal. Si venía alguien de frente, encontraban el sitio para esconderse un momentito y volvían a adelantar. Bueno, una moto de frente, pues nada, se le deja un huequito para que pase y ya veis que no hay visibilidad, pero tira para adelante. No sé si lo de Alá proveerá... le dan demasiado trabajo, pero el hecho es que es lo habitual. Aquí veis en plena curva adelantando un camión de, sabe Dios, de gasolina o de gasoil. Ganado. Ahí llevan unas cuantas cabezas de ganado. Y ya veis, ahí sí se ve un poco la carretera como es. Y las caídas que hay, ya veis que ahí no hay apenas defensa para una bonita caída. Bueno, un pinchazo en ruta. Y llegó un momento en que realmente la caída de terreno había sido bastante importante, con lo cual nos encontramos con 2 máquinas intentando despejarla. Bueno, cuando nos hicieron un pequeño hueco, el primer vehículo, ya veis que ya estaba bien rotulado con el Atleti ahí en la popa, ya pasó el que tenía menos peso, y detrás íbamos el que estábamos cargados con todos los participantes. Tuvimos un susto. Bueno, la rueda delantera derecha del vehículo se hundió en el terreno. Pusieron como precaución la pala de la retro en la parte de caída al río por si se caía, para recuperar algo. Y nos dio tiempo a bajar a todos corriendo y luego mediante maniobras, pero siempre con la protección de la retro, ya veis cómo está ahí puesta por si acaso. Y después de unas cuantas vueltas el terreno da la impresión de que hay más sitio del que realmente había. Ya veis cómo lo acompaña el movimiento de la retro por si hacía falta, si se inclinase más el vehículo, para pararlo. Se podía haber acabado la expedición ahí tranquilamente. La verdad es que los conductores son impresionantes. No hubo cambio de conductor en todo el viaje. Dentro de poco veréis cuántas horas supuso. Pero se lo hizo cada uno a bordo de su vehículo sin relevos. Nos quedaba este trozo de Yunala a Skardu. 7 horas, apenas llegamos a 30 por hora de promedio. Bueno, para ellos tenía que ser espectacular el ver a 2 mujeres... Había unas ganas de meneo ya, que bueno, yo creo que se ven en los vídeos, ¿no? Que ya llevamos muchas horas quietos. Hay un desorden organizado en cuanto al tráfico y demás. Aquí veis ya, se iba atarciendo. Hay que andar con cuidado porque casi todos los sitios vamos ascendiendo valle arriba y en casi todos los sitios todavía hay mucha caída hasta el río. Bueno, esto no era la parte mala llegó un poquito después cuando se fue la luz.
Olvidaos de las señales de indicación del centro de la calzada, de los bordes y demás, ¿eh? Se juega con la cortesía entre conductores, se esperan donde pueden ver, si ven una luz a lejos, donde puede haber un poco más anchura para cruzarse, y se hacen las señales de rigor. Y en ese entorno es como llegamos hasta Escardo. Escardo es una de las ciudades importantes del norte, en la zona ya de Baltistán. 26 horas de viaje, sin cambio de conductor. Lo del tacómetro, desde luego, no ha llegado. Y volvemos con las cargas. Cargas arriba, cargas abajo. Había que ir bajando todo ello, aunque eran las 11 y pico de la noche. A la mañana siguiente ya se veían las cosas de otra forma. Este es Lorenzo, uno de los participantes en el trekking, un buen escalador aragonés. Aquí este sale, Chicón, le estamos haciendo las mediciones, ya íbamos tomando datos. Y aquí estamos con gente de la Fundación Baltistán. Fundación Félix Baltistán se creó con el ánimo de facilitar o de mejorar el desarrollo, sobre todo de las mujeres en esa región. Bueno, Alex en el país, en Pakistán, es una persona en esa zona especialmente reconocida porque junto con Aliza Para fueron los primeros en ascender a la ascensión invernal al Nanga Parbat. Entonces recibe unas acogidas que no son habituales, ¿eh? Este es el gobernador de Baltistán, que nos hizo una recepción donde luego acabamos pues bebiendo y comiendo algo y demás. Estuvieron las autoridades locales también, los responsables tanto de conservación, de policía, de educación. Ahora aparecerán en la parte izquierda de la imagen, junto a los miembros de la expedición y del trekking. We can contact our foreign office and Interior Ministry and we can talk to them about extending their visa. Los medios de comunicación locales se hicieron entrevistas y tuvimos ocasión de salir también a la calle a ver cómo era aquello. Ahí veis las mujeres lavando la ropa en el río. Alguna tiene la fortuna de tener guantes de goma, las demás sin eso siquiera. Y muchos hombres ociosos, porque en ese momento no hay el trabajo del campo, es pleno invierno, estamos en enero. Entonces los hombres que después van a estar trabajando con las cosechas, con la recogida de fruta, con el cereal y demás, bien sea en el norte o incluso bajan al sur, pues están sin mucho trabajo que hacer. Los veías por la calle. Esta es una de las comidas en el hotelito donde estábamos y vuelta como el gato con las crías, vuelta a recoger aquí los miembros de la expedición. Teníamos que recoger todos los bártulos porque nos íbamos ya en vehículos más pequeños, todoterreno, íbamos a andar por sendas que veréis cómo son, hasta Ascoli. Ascole lo escriben, pero Ascoli lo pronuncian. Es una pequeña aldea a 3.000 metros de altitud, de las últimas que hay en el glaciar de Baltoro. Aquí haciendo un desnudo aquí el Menda, aquí la guinda de Mastre. Ya ves, coches con una cobertura muchas veces de apenas lona. La calefacción es algo que no saben de qué va, pero no nos podíamos quejar, como veréis más adelante. Ya veis, de una carretera inicialmente bonita, se va poniendo cada vez un poquito más complicado, desaparece de nuevo el asfalto y tenemos nieve y tierra, no echan sal, echan tierra para que se funda más rápido. Y nos íbamos introduciendo ya cerca de las zonas de glaciares y demás. Ya veis, con nieve pero con bicicleta. Aquí si vas con alguna articulación en mal estado después de todo este traquetreo, o se coloca bien o ya no tiene arreglo. Creo que se movían hasta los empastes. Otro movimiento de terreno y una caída. Se junta una cuadrilla hasta que lo despeja.
nuestro chofer. Y llegamos a una zona que está muy cerca ya de Cachemira, por lo tanto conflictiva, con lo cual regularmente se establecen campamentos militares, que ahí veis con el AK colgado detrás, que lo que hacen es controlar el paso de gente. En cada sitio, para no darles el trabajo de escribir los apellidos de aquí con la grafía nuestra, lo que hacíamos es llevar fotocopias, muchas fotocopias del pasaporte, y en cada sitio lo dejábamos ahí. Ya veis que hacía algo de fresco, ¿eh? También habéis visto una imagen donde venían los porteadores. Nosotros nos quejábamos de que no había calefacción, pero es que ellos venían en la caja de los vehículos sin protección ninguna. Y estos, los puentes, son, bueno, de fortuna, entonces pasan los vehículos de uno en uno siempre. Ya veis que no había mucho margen en el arcén, ¿os dais cuenta? Vamos entre la pared, entre un muro cortado, en extraplomo incluso, y abajo el río. Veis que hay sitios donde la rueda apenas tiene medio metro, hasta un borde que no sabes si es estable siquiera. Y llegamos así a Ascoli. Aquí esto es la llegada de una expedición, es un acontecimiento porque realmente llega trabajo, lleva mucho trabajo y llega mucho dinero con ella. Ahí está el maestro, está el guía, está el responsable de los conductores. Tuvimos un recibimiento, como veis ahí, a los conquistadores del K2 invernal. Bueno, no conquistamos nada. Y esta es la habitación que nos tocó. Las escuelas que en invierno están cerradas, este es el servicio, como veis carece de lujos, bueno, incluso carecía de agua porque estaba congelada. Y esta es la tienda. Entonces nos dejaron las aulas de la escuela para poder pasar la noche en ellas. Este es el baño matutino, el agua si no está dentro de un termo está congelada. Y aquí veis el desayuno. Todo allí se hace alrededor de un fuego. Bien, llegaba el momento importante para el pueblo, era el reparto de las cargas. Ha solido ser una maniobra, bueno, pues un tanto confusa. Para evitarlos se puso los bultos en línea y se fue adjudicando uno a uno para evitar el lío de que este me gusta más o el otro parece que pesa menos. Entonces a cada uno le tocaba. Pero Josep y yo nos fuimos a visitar el consultorio. Este es el doctor Farman. Vamos con el oficial de enlace. Y cuando llegaba la corriente eléctrica al ambulatorio, nos llamaban, al consultorio o dispensario, nos llamaban para que fuésemos a atender a la población de allí. Estaban ya advertidos, entonces empezó a llegar gente con problemas. Mientras había luz, porque de otra forma ya veréis que muchas no se podían hacer. Y se hacía, la intimidad es un lujo. Si os dais cuenta, estamos con toda la ropa que teníamos en la calle dentro del local. Y es que hacía falta, porque incluso el gel, por ejemplo, para hacer ecografías, porque ellos tenían un ecógrafo, ya veis que aquí está, el guía de montaña está calentando el gel de ecografías sobre un hornillo eléctrico, porque estaba congelado dentro de la instalación. Y esta es la matrona. Josep es ginecólogo y entonces una de sus labores era, se había concertado con la Fundación Batistán, hacer formación de matronas. Aquí solo fueron 2 días, pero luego él bajó una semana más. Entonces, ahora se identifica como la Lady Health. Y al mismo tiempo que se estaba haciendo aquí, en otra esquinita del mismo despacho del médico, del doctor Farman, que es este, tenía un ecógrafo, os decía antes, pero resulta que fue una donación de una expedición, pero nadie les enseñó a utilizarlo. Y entonces Josep le está enseñando, veías de todo, con los medios de fortuna, ya ves, con la linterna del teléfono para ver una erupción. Y era una asistencia constante, es decir, constantemente había gente ya esperando, iban viniendo, marchaban. Bueno, ese día se acartó la luz, pudimos salir a dar una vuelta, vimos que ese es mi petate, el que está al fondo. Tuve un problema, porque no sé quién les dijo que ese petate iba directo hasta el campo base, con lo cual hice toda la semana siguiente, con la ropa puesta, un calzoncillo y una camiseta de repuesto. Todo mi material, excepto el sanitario, se llevó para arriba. Estaban los críos jugando a algo similar al cricket, que es el deporte nacional.
y como era el último punto de carga, pues ya veis lo que puede dar de sí un enchufe. O sea, tiene ladrones por todos los sitios. Las consultas eran constantes y al día siguiente nos volvieron a llamar. Hubo otra opción, esta es una mujer que vimos con una mastitis. Curioso, encontramos muchos casos de litiasis renal. Le estuvimos dando vueltas. Bueno, y la verdad es que tuvimos un privilegio. Estas mujeres no lo hubiésemos visto en la calle así, sino tapadas. Disfrutar de esos ojos y de esa sonrisa fue un privilegio que tuvimos los sanitarios que estuvimos dentro del consultorio. Ya veis que dentro y cómo sale el vaho. O sea, imaginaos la temperatura interior. Creo que pudimos examinar a prácticamente todas las mujeres embarazadas del valle mientras nos funcionaba el sistema. Esta me sorprendió, es algo que no había visto aquí y que seguramente haréis el diagnóstico fácil. Ya veis el ronchón que tiene. Se dejaban examinar con toda tranquilidad. Fuimos privilegiados en ese sentido. Unos ojos preciosos. No miréis el oscuro de las orejas, allí no hay agua en estado líquido si no se funde. Incluso con limitaciones en la comunicación, por falta de un idioma común, había cosas que no hacía falta palabras, no era preciso verbalizarlas para tener ya una gratificación tremenda por lo poco que podías hacer por esa gente. El doctor Farman, Josep y yo. Y ese es el dispensario. Bueno, ese segundo día estaba previsto que el grueso de la expedición partiera a andar ya pronto, porque nosotros íbamos a tardar unas horas en lo que tuviésemos que trabajar en el dispensario, pero nos esperaron. Y aquí estamos todos hacia las 12 de mediodía, dispuestos a salir en un recorrido que linealmente pueden ser unos 90 kilómetros de distancia, 2 kilómetros de ascenso, pero que en la realidad el glaciar hace que sean bastantes más kilómetros de distancia porque las grietas nos hacen dar muchas vueltas apenas sin avanzar a veces. Lo iremos viendo. Ya veis las cascadas heladas y aquí estamos a 3.000 metros apenas. El río Braldo. Controles. Aquí teníamos un control de una instalación militar también donde teníamos que pasar de nuevo los pasaportes, quiénes íbamos, dónde íbamos y demás. Y el frío se nos volvió a favor porque gracias a que bastantes zonas estaban congeladas, pudimos llegar a Llambás, el primer campamento. Aquí veis cómo se duerme durante un trekking invernal. Es decir, son estas casetas. Aquí es donde íbamos a dormir todos, alrededor de una estufita o alrededor de una hoguera con los porteadores, baltís. Algunos durmieron aquí debajo del toldo, y al amanecer estaba todo escarchado. Bueno, esa es mi mochila, la que tiene el pañuelo de fiestas, pero otros llevaban más peso que yo, Las tiendas, que era lo primero que se desmontaba en cuanto ya no eran precisas. Los porteadores de las tiendas eran los primeros que salían hacia arriba, de tal forma que cuando llegásemos el grueso de la gente, los cocineros y demás, las tiendas estuviesen ya montadas. Es la forma de protegerse de las condiciones que hubiese arriba, buenas o malas. Y aquí vamos caminando en grupo por la orilla del río. Es una zona que para alguien experto en geología sería una gozada, porque estás viendo los cortes bestiales que ha hecho las avenidas del río Braldo en las laderas, y cortes que han hecho sobre los derrubios de anteriores. Escuchad el ruido. Estamos caminando sobre el hielo. El río se ha congelado y nos permitió ahorrarnos una vuelta que había que hacer, sino una entrada por un valle, pero siempre es eso, un palo, ir pegando, ver si aguanta y no aguanta.
claro. Yo comida de estas mezclas que hacen, no me... Joder, no me jodáis. Ayer diciendo lo siguiente, decía, ¡ay, qué ricas están las lentejas! No me toquen los cojones, estaban sin hacer, estaban duras, rotas y no sabían a nada. ¡Qué bueno está el arroz! Pues no tiene nada. A ver, ¿qué tiene ese arroz? Para decir en alto qué bueno está, no me jodas. Es la puta verdad. La hostia. Pues aquí verdad no se pueden decir, pues dices en el mar. Bueno, Eneco era nuestro cocinero, pero claro, en el camino no cocinaba. Comía lo que cocinaban otros y ya veis su opinión. En esta segunda noche nos llamó la atención que todos los porteadores se pusieron a hacer tortas. No entendíamos por qué, hasta que nos dijeron, no, es que mañana vamos a comenzar a andar sobre el glaciar. Esto todavía de terreno sólido, donde íbamos a tener matorrales y demás. A partir de ahí no había, por lo tanto no se podía hacer fuego y no se podía cocer pan. Empezaron a llegar los problemas, las conjuntivitis, las amigdalitis, odontalgias. Este es un campamento, el que se veía antes, un campamento militar también, de los que está cuidando, justo al entrar en la morrena. Más tarde volvería a estar en este campamento, pero llegaría en helicóptero. Ya veis el tipo de terreno que es. Bueno, por si alguien no se ha dado cuenta, está acelerada. A ese ritmo soy incapaz de andar a 3.000 metros. Ahí estábamos los tres que asumimos el papel de cierre. Estábamos un guía de montaña de Huesca, Pedro, un montañero experimentado y con experiencia en soporte sanitario de Pamplona, Fede, y yo. Nosotros íbamos siempre los últimos. Detrás nuestro ya no quedaba nadie, ni porteador, ni miembro de la expedición. Saco, sí. No, va vídeo. Bueno, aquí Josep es valenciano, entonces el contacto con el hielo parece que lo tiene un poco peor que nosotros. Ahí te veo. No subas mucho. Y ahí a las piedras. De piedra a piedra, que lo otro está fundido ya. Bueno, ya veis, hacía algo de viento. Nos reagrupábamos y venga, otra vez a andar. Y ahí vemos el terreno por el que tenemos que pasar. En algunos sitios se ve que ha habido algún día donde incluso ha habido temperatura para que parte del hielo se fundiera y veíamos lagos. Ese día estuvimos entre -5 y -10,5. O sea, la temperatura más alta fue 0,5 bajo cero. Coburce a 3.800. Y aquí me encontré con el porteador. Me había encontrado previamente, pero en ese momento me llamó la atención el jersey que llevaba. Si os fijáis, llevaba un jersey de la Archancha que luego conseguí saber cómo había llegado hasta Pakistán. Bueno, cuando llegaba al campo base, al campo de cada uno de las paradas. Both are opposed are here. Yeah, two opposed. Yeah. Apo es una forma de decir abuelo, pero también de decir autoridad. Os recuerdo que no hay gota de alcohol por medio. Es una república islámica, de esa alegría espontánea. Bueno, entonces a las noches lo que hacía era eso, entrar, meter la cabeza en cada uno de sus pabellones, de sus tiendas y preguntar, ¿all the people good? Y bueno, pues la respuesta solía ser sí y luego te venían los 3 o 4 que tenían problemas. Pero así compartías de esa forma su forma de vida. Un amanecer, ya veis lo que es un campamento de altura. En ese tramo estuvimos yendo por el margen izquierdo hidrográfico de glaciar, porque estaba más entero, aunque tenía algo de caída, estaba más entero, era más continuo, más fácil de andar que meternos en el fondo. Ya veis que es un pedregal y un sub y baja constante. Allí veis gente a la izquierda arriba, es el camino que teníamos que seguir. Urducas, ya por encima de los 4.000.
Ese es donde llevaba el botiquín de mano, vamos a decir, en esa bolsa de la Diputación. Y fijaos qué panorama teníamos. En el valle no entraba el sol porque ya estaba muy bajo en enero, pero en cambio ya veis como las cimas tenían una iluminación preciosa. Cada una de ellas preciosas, muchas de ellas igual sin nombre porque apenas no llegan a los 8.000, entonces parece que no tiene importancia. Quedarán un par más hasta Concordia y ya al campo base. Hoy nos hemos levantado a menos 21 grados, estamos a 4.100 y pico metros, ya estaremos a 4.300. Se ven unas vistas espectaculares, una mañana dura hasta que ha salido el sol, mucho frío, los dedos sin poder mover. Y para allí vamos, Bueno, esta mañana tuve una cura y el intentar hacer una sutura, ahí veis los 3 toquecitos en los 3 dedos que más trabajaron. Bueno, pues nada, puesta del tratamiento y a tirar para arriba, no había más opciones. La mochila que veis llevaba en ella prácticamente todo lo que necesitaba para sobrevivir. Si había gente que llevaba el saco, por ejemplo, no lo llevaban a cuestas, porque se lo iban llevando de campo en campo, pero a mí, como me pasó lo que me pasó, pues llevaba el saco. Si alguien en el camino hubiese tenido un problema que no hubiésemos podido resolver, alguien se tendría que quedar con esa persona. Entonces yo llevaba conmigo lo que necesitaría para intentar sobrevivir en el glaciar. Ya veis aquí, por ejemplo, la zona de grietas. Veníamos de una zona de la izquierda, vamos a estar andando un buen rato hasta llegar apenas a 10 metros de donde habíamos estado antes, pero había una grieta que para poderla cruzar hubo que buscar un puente, un lugar donde sin hacer malabarismos pudiéramos, o demasiados malabarismos, pudiéramos cruzar. Esa es la grieta que hemos tenido que esquivar. Y aquí estamos con el porteador. Este es el mayor del grupo. Al ver que le cuidábamos, solicitó permiso para llegar hasta Concordia, que es donde porteaba él cuando era un chaval, y se lo dieron. Le hacía ilusión volver a llegar hasta ese punto de cruce de glaciares. Seguí. Tengo ahí más té, si le damos. No llevaba líquido consigo, llevaba apenas unos caramelos, entonces le íbamos dando lo nuestro. Entonces nos decía buenos miembros. Y tanto él como yo éramos los apos, los abuelos. Él el de los porteadores y yo casi el de los que íbamos a intentar esa cima. Bueno, ya veis que hacía fresco. Era hielo lo de la barba. Y ahí tenemos el Garser Mru 4. La cocina es fundamental. Ahí es la que mantiene el calor en todos los sentidos. O sea, el premio cuando una jornada había sido mala era algo extra de cocina, que podía ser un trozo de queso o un trozo de embutido, ¿eh? Al día siguiente cambió el panorama del glaciar, ya tiene menos pendiente y las prominencias que aparecen son pues, restos de bloques que han caído de los montes de las laderas, pero era más regular. Ya veis que había caído una nevada esa noche. Porteadores, en principio, está estipulado que lleven cargas de 20 kilos. Lo que ocurre, la mochila mía no llegaba a 20, andaba por 18 o 19 kilos. Lo que ocurre es que algunos de los más fuertes lo que hacen es coger 2 bultos. Y nosotros aquí sudando, y estos dos artistas aquí fumando. Estábamos a más de 4.000 metros. Y nos encontramos también con tropas, los leopardos de las nieves, tropas pakistaníes que están defendiendo la frontera frente a India por esa disputa. Aquí veis hubo un conflicto ya potente con un derribo de 1 o 2 cazas, no estaba claro, hindús, y que supuso bueno, una escalada de tensión, el cierre del espacio aéreo, pero fue afortunadamente poco después de nuestro paso, al mes siguiente, en febrero. Concordia. Aquí llegué reventado.
Me quedé con el porteador más tarde, junto a los militares, hasta que me dijeron que ok, pero que se quedaba con ellos a pasar la noche. Entonces me quedé solo, con el camino por delante de Neviscau, y tuve que arrear, y riegué roto. Bueno, es que... Ya ves que no puedo ni hablar casi, pero es en parte también por el hielo que está acá. Maite. Hola. Hola, Fede. Buenas noches. Eso, Gabón. Allí tendría que estar Eva y Anne, Kepa, Hace un calor muy raro. el trasnochador y Pedro, que está escondido pero te hemos encontrado. Y este es mi sitio. Ahí tengo la mesillita con el agua y nada. Este es Lorenzo, Mira, Todo- que ya no estoy, ¿eh? el Todo aragonés. confort. Por cierto, esto que hay en el techo será hielo, sí. Toda la casi seguro. respiración se condensa y se hielo. congela inmediatamente. Y aquí está viendo cómo queda un esfigmomanómetro a 4.000 y pico metros. 17 dentro de la tienda. Y ahora dile al salón que me está grabando, ¿eh? Pero no hemos quedado que eran 19 bajo cero. No, ahora 17, no seas exagerado, Lorenzo. ¿Eh? Dile que me quede medio desnudito para que le tome yo la tensión. ¿Eh? ¿Os imagináis el gesto que me hacían cuando les pedía que me dejen el brazo desnudo? Para tomar la No lo voy a reproducir. A ver, ¿qué va? ¿Te quitas algo o qué? A la mañana siguiente ya había llegado el porteador, el Sacan, ya había llegado. Yo no lo llegué a ver, pero sí lo grabó Fede. Y le debía hacer mucha ilusión haber vuelto donde iba de chaval. Bueno, el último puntito de higiene, cepillado de dientes, preparación de ropas. Y nos quedaba el último día de marcha hasta llegar al campo base del K2. Estábamos en Concordia. El cruce de glaciares. Ya ves que no era el mejor día para acercarse a esas montañas tan bonitas. Ese es el porteador. A medida que vamos consumiendo combustible, comida, etcétera, los porteadores que quedan vacantes, ya libres de carga, lo que hacen es ir bajando con los residuos, con lo que queda y demás. Y van haciendo el descenso en grupitos. Entonces, Sacan bajaba ya para casa. Y ahí, bueno, todo el agua que no esté metido en un termo es sólida. Josep, nuestro colega, con un ukelele en la mochila, lo llevo hasta arriba. Bueno, andando ya entre las zonas de penitentes del glaciar, se van formando una especie de estriaciones longitudinales en el glaciar y aquí vemos entre dos. Y aquí, al fondo a la derecha, ya estamos viendo los primeros toldos del campo base. Son estos. Ya veis el ritmo de caminar, lento, aparte de que hacía viento y hacía bastante frío. Pero ahí ya estamos a 5.000 metros. Habíamos acabado lo que era el trekking de subida. Toda esa zona. Ya os digo que 90 kilómetros es una apreciación. Esta es la sala de estar del campo base. Aquí están también los porteadores sherpas, los dos polacos y los oficiales de enlace del ejército pakistaní que van de blanco. Y fijaos en la chica que está tumbada. Tuvimos un problema de adaptación a la altitud. Bueno, para ellos era un día festivo porque para muchos acababa ya el viaje, ya volvían, al mañana siguiente iban a bajar ya para sus casas, era día de cobro, o sea, era importante. Ayer tuvimos un problema con uno de los chavales que viene y tuvimos que improvisar una tienda de campaña a todo correr, mantas térmicas que llevaba a cuestas
y echar una mano. Se quedaron como entre 40 minutos y una hora del campo base. Han pasado la noche en la tienda Alex, el chaval y Pep. Llevábamos con nosotros oxígeno, que vino muy bien, aparte de medios para improvisar, como os decía, pues bueno, una asistencia a medio camino. ¿Qué tal? ¿Estáis ya con el grupito, con los que han tenido que quedar pasada la noche por ahí? En el campo base se habían quedado a 30-40 minutos del campo base, detrás de la morrena, y bueno, ha pasado una noche complicada, pero están bien. Bruno se encuentra bien, han podido cenar, se ha durado muy bien ayer por la noche. Josep le está ahí monitorizando y bueno, una experiencia. Bueno, de esas mejor pocas, pero nos alegramos aquí en el campo base. Hasta ahora. Gracias, ahora llegamos, tan corto. Bueno, se resolvió. Teníamos que montar lo que hacía falta de campo base, que estaba solo inicialmente, y yo, aparte de ayudar en la faceta sanitaria, tenía dos cometidos más, que eran montar las instalaciones de radio, he sido radioaficionado de chaval, y montar las instalaciones de paneles solares de los que ya tenía experiencia en esos montajes por otras expediciones. Entonces, habría que preparar todo eso y lo antes posible. Las antenas de radio, que allí sufren vientos fuertes, temperaturas muy frías y demás, habitualmente las monto sobre una caña de pescar. Ahí la pusimos inclinada para que el lóbulo de radiación fuese más hacia la cima del K2, no en horizontal. Y la verdad es que no hicimos mal el montaje, porque ya veis que luego aguantó, es una antena especial que va adherida a la caña. Y aquí montamos los paneles solares. Estuvimos buscando una zona con una buena orientación, pero que no la llevase el viento, claro, porque ya veréis, hicimos un montaje sobre una esterilla para que las piedras no rompieran. Aquí estamos dentro y ya veis el vaho que sale de la respiración de todos. Y esta era la instalación, dos baterías, el conversor de 12 voltios a 220, los talkies, las emisoras que llevábamos. Y ahí estaban los paneles, cerquita, por si había que hacer algo, y la antena. Ya veis cómo aguantaba. Este día hacía algo de brisa. Lo que es una maravilla es pensar que a 5.000 metros y con esas condiciones fuera, esta gente sea capaz de darnos de comer y de darnos de comer bien, a pesar de lo que decía Eneco. Nos levantamos con menos 25 dentro de la tienda. Una mañana preciosa, había despejado, lo cual supone más frío. Esos montes del fondo que veis a la izquierda es territorio chino ya. Aquí tenemos el Broad Peak, 8.000. Este y el que tenemos al otro lado son de más de 8.000. Y aquí, bueno, yo las manos no las humedecía porque tenía los toquecitos, pero ahí estoy sujetando el centro de lo que va a ser uno de los iglús. Y aquí una parte emotiva. Queridos amigos, aquí nos estamos recordando 24 años después y todavía no nos Lorenzo hemos estuvo un intento de cumbre en el K2, en el que 3 de sus compañeros fallecieron. Él no pudo salir del campo 4. Y falleció con ellos también Alison Hargraves, que habéis visto ahí. Bueno, nuestra chica, la que no se adaptaba, no iba bien. Pensad que la presión de oxígeno es a 5.000 prácticamente la mitad que aquí, con lo cual se suelen dar bien edemas pulmonares o edemas cerebrales. En su caso era un edema cerebral. Y hubo que plantearse la evacuación porque venía mal tiempo y no teníamos seguridad. Medicación sí, pero seguridad de poderla evacuar más tarde no, y el oxígeno era limitado. Con lo cual, bueno, es la chica que ahora no se le ve, pantalones amarillos, la estoy llevando yo de lado. Allí la veis. Al atardecer consiguieron llegar 2 helicópteros, a mediodía prácticamente, pero con un tiempo muy justito. Alex está haciendo la maniobra de aproximación de los helicópteros. A esa altitud ya está muy limitada su capacidad de vuelo. Josep se despide también. Ya veis que se va tronchando.
Era una situación ya un poquito apurada. Con oxígeno se mantenía con una saturación de en torno a 70-71. Sin oxígeno bajaba, claro. Bueno, y ahí me estoy despidiendo ya del campo base, desde la ventanilla del helicóptero, porque alguien tenía que ir con ella. Josep tiene mucho más conocimiento quirúrgico que yo tengo más conocimiento de altitud, y entonces pues tocaba. Yo sabía que iba de comodín. Los helicópteros en esa zona vuelan siempre 2 en 2. Si quieren darte sensación de normalidad, te van a decir que es porque es muy alto. La realidad es que es una zona de guerra y si algo impactara contra uno habría testigos y podrían ayudar o al menos decir lo que ha pasado. Ahora estoy desde arriba, estoy grabándole yo y ya veis que junto a las tiendas está el otro helicóptero que cargó a otras 2 personas más. 3. A uno de los guías, a un porteador y a una compañera del grupo de trekking. Ya veis el glaciar. Y ya fuimos tirando para abajo. Lo que nos había costado 7 días de ascenso, pues lo deshicimos en hora y poco. Vimos por dónde habíamos estado andando, en qué sitios habíamos pasado de una vertiente, de una cuenca, de la vertiente izquierda, de la orilla izquierda a la orilla derecha del glaciar. Hicimos una pequeña parada obligatoria en el cuartel que habíamos dicho que estaba ya fuera del glaciar y de ahí ya llegamos a las zonas de valles anchos. Ya nos acercábamos a Skardu, que es donde estaba el hospital más cercano. Este es el aeropuerto, vamos a decir, la parte militar del aeropuerto. Bueno, y este es el hospital de Skardu. El Abdullah. La verdad es que la recuperación suele ser casi espontánea simplemente por el hecho de bajar, porque ya hemos aumentado la presión parcial de oxígeno, prácticamente la hemos duplicado. Ha pasado de estar en un 11% aproximadamente a pasar a una presión de un 21%. Y nos dio tiempo, mientras el resto de la gente de trekking bajaba, pudimos estar con la gente de la ciudad. Todos sabían que había una expedición invernal. Les veíamos haciendo su vida, no la vida dirigida al turismo. Los hombres, como decía, sedentarios, las mujeres trabajando, ahí en el río, en otro sitio del río también lavando. Tuvimos una situación curiosa. En el hotel donde estábamos había una cena de hombres, evidentemente solo, pero había un grupito de estudiantes con su tutor, masculino, claro, y al ver que con nosotros había 2 mujeres, les permitió bajar y escuchar los cantos. Algunas se ocultaban y otras, en cambio, pues más abiertas, no tuvieron reparos en que sacáramos fotografía. En 4 o 5 días el grupo bajó con sus porteadores, se abrió el aeropuerto que llevaba 5 días cerrado. No había comunicación por carretera desde hacía 2 días y pico, con lo cual a mí me llegó el pasaporte, no tenía pasaporte, estaba bien documentado, me llegó justo unas horas antes de poder marchar, si no, no hubiese podido coger el avión, y nos fuimos de vuelta a Islamabad, otra vez al ruido, a las calles plagadas. Fuimos a dar las gracias en la embajada, es el embajador y su secretaria, con los 3 que habíamos bajado. Nos dio tiempo a hacer unas últimas compras, recuerdos para casa. La gente, como os decía, era tremendamente hospitalaria, les hacía una ilusión, tremenda el hacerte una foto que no iban a tener, pero hacerte una foto contigo. Ya veis la familia en la moto, o enseñándonos la criatura. Un colega, un odontólogo, trabajando en una de las calles, y tuvimos suerte de pillar la primera cerveza prácticamente en un mes. Bueno, el brillo de los ojos es por el flash de la cámara, no es por nada más. Era en la zona diplomática, nos permitieron. Arriba quedó el resto de la gente que intentaba la cima invernal del Everest, tenían hasta marzo para hacerlo. Vemos alguna imagen de uno de los iglús ya acabados y otros ya en marcha. Pero lo cierto es que el viento fue el que mandaba. Y hubo que abortar también los intentos porque hubo una expedición junto a ellos, Bayar, Nardi y Alison Hargraves, que os decía antes. Bueno, pues Alison era la madre de Bayar. Ella falleció en el K2 y su hijo falleció ese invierno en el Nanga Parbat.
Y nos dejamos atrás, pues bueno, nos dejamos atrás personas y montañas. Montañas enormes, preciosas, como estáis viendo. Volcados con su penacho en la cima. El viento es el que arranca la nieve de allí y es el que te dice hoy no va a ser. Y nos dejamos mucha gente como Farmán, el médico de Ascoli, el médico de Escardu, la matrona del valle, conductor, nuestro apó, mi colega por edad, el músico, y unas miradas que son de las que se quedan y no se van. Esto que lo escribí en el 19 sigue siendo vigente hoy. Nadie ha subido todavía a la cima del K2